¿Qué tal, neurofans? Bienvenidos a otro episodio de Análisis del Lenguaje Corporal. Soy César Ceballos, mentor en neurolenguaje y comunicación no verbal. Y el día de hoy analizaremos a la otrora billonaria Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes fue una de las fundadoras de la empresa de Thanos, no es Thanos, es Theranos, y en donde decía haber desarrollado una tecnología capaz de analizar y revelar la química sanguínea de una persona con tan solo unas gotas de sangre. Un procedimiento que revolucionaría el tratamiento de los diagnósticos basados en el análisis de sangre. Comparada frecuentemente con Steve Jobs, era una promesa, una mujer de 19 años que abandonó la Universidad de Stanford para crear un imperio. Sí, la misma universidad de la que desertaron Steve Jobs, fundador de Apple, Larry Page y Sergey Brin, fundador de Google, entre otros. Era un ejemplo de un sueño americano que todos desean creer. Nadie vio venir lo que sucedería después, hasta que el fraude quitó miles de millones de dólares a los estafados cuando la máquina de análisis de sangre llamada Edison, supuestamente capaz de hacer hasta 200 análisis distintos, en realidad era una mentira. Pero, ¿pudieron prevenir que Holmes mentía a través del neurolenguaje? Analizaremos algunos fragmentos de las entrevistas de Elizabeth Holmes. I believe the individual is the answer to the challenges of healthcare. Hablando siempre con una voz exageradamente impostada, Holmes comienza una charla TED, versión médica, vestida toda de negro, con una blusa con cuello de tortuga. Hace su aparición, acompaña sus primeras palabras haciendo ilustradores amplios con las manos y con las palmas hacia abajo, que poco a poco va tornándose en forma vertical como sosteniendo una pelota imaginaria, manteniendo una mano inamovible mientras que la otra hace ilustradores de énfasis, pero apuntando con su dedo índice hacia abajo. Su parpadeo es notoriamente bajo, apenas 10 en el primer minuto, cuando el parpadeo normal considerado oscila entre 16 y 20 por minuto. Más que mirar a la audiencia, parece observarla fijamente. Su discurso dramatiza la salud, evocando emociones sobre los enfermos que amamos. Su rostro manifiesta una seriedad solemne hasta que recuerda a un tío que con su rostro ha cambiado evocando una sonrisa. Un tío sanguíneo. Frecuentemente protege su mano izquierda con su mano derecha. Holmes ha hecho bien su tarea. Es claro que se preparó con anterioridad para este discurso. Nada deja al azar. El comenzar con el gancho, que llama la atención del público, el storytelling, evocando las emociones y los movimientos amplios, el contacto visual a todos sus asistentes y las palabras bien diseñadas y aprendidas para este evento digno de una charla TED. Todo excelso, excepto por su neurolenguaje. La voz exageradamente impostada en un tono más grave hecho por Holmes es un intento por parecer más capaz, efectiva y experimentada, honesta y confiable. En experimentos neurocientíficos muestran evidencias que los tonos más graves influyen en nuestra percepción en estos sentidos. Si bien siempre recomendamos en nuestro entrenamiento hablar con el diafragma, que naturalmente hace más grave y potente la voz, la exageración al impostar la voz da señales de querer engañar de forma deliberada a otras personas para aparentar ser alguien que en realidad no es. El atuendo negro parece imitar la vestimenta de Steve Jobs. Holmes parece más refinada que Jobs por no aparecer en jeans. La vestimenta en color negro
en una exposición, centra la exposición en tu rostro y en tus manos descubiertas al carecer de otros distractores como corbata, etc. Así lo demuestran los estudios neurocientíficos con tecnología de escaneo en los ojos, donde mediante un llamado mapeo de color, los investigadores se dan cuenta de las zonas que captan la atención de los sujetos de estudio. El color negro también minimiza los distractores y hace que toda la atención consciente e inconsciente recaiga en tus expresiones faciales y en tus manos. Grandes expositores han vestido de negro, ya sea por conocimiento previo de estos estudios o porque intuitivamente notaron mejor respuesta del público, gusto personal para verse menos gordo o yo qué sé. No tengo idea de si Holmes sabía lo anterior o fue producto de su evidente admiración por Steve Jobs. Lo cierto es que, cualquiera que fuera el caso, su forma de vestir estaba previamente diseñada con una intención, ya sea para atraer la atención o para evocar a Jobs. Esta forma de modelar el neurolenguaje para facilitar tu propia comunicación lo enseñamos en nuestro programa Conecta del método Supercepción. Pero esto se debe de ser auténtico, de lo contrario, un ojo entrenado en esta área notará algo distinto y causará un efecto contrario. La evocación al cofundador de Apple se va convirtiendo en plagio cuando comparamos los movimientos corporales de Holmes contra Jobs en cuanto al uso de los ilustradores. Al verlos en una presentación de cada uno, es curioso ver que comparten los mismos ilustradores. Habiendo un gran abanico de posibilidades, esta comunicación de Elizabeth pinta más como un indicio de falta de autenticidad. El bajo nivel de parpadeo también parece ser intencional. Hay muchas razones como para hacerlo, como por ejemplo, provocar más empatía, al parecer más infantil. Porque en los niños muy pequeños, el ojo es más grande en relación al tamaño de la cabeza que cuando se es adulto. Los rasgos infantiles evocan a la vez mayor confianza y ternurita. Otra razón para no parpadear es como un intento de aparentar tener mayor contacto visual. Algunas investigaciones demuestran que los individuos de alto estatus tienen mayor contacto visual con las interacciones sociales sobre las personas. Otra razón para el escaso parpadeo puede ser que sea el producto de una observación fija para evaluar si le están creyendo lo que está diciendo, si le están creyendo las mentiras o no. Algunas personalidades peligrosas observan la reacción de su interlocutor para saber si los están convenciendo o no con sus mentiras. Para eso hay que tener los ojos muy bien abiertos, como Holmes, y no perder detalle en el neurolenguaje en los demás o en las víctimas. Cualquiera que sean las razones que en ese momento tengan la entonces CEO de Theranos, no es algo natural, esconde razones obscuras y se nota. Actúa muy bien su relato hasta que se acuerda del tío, lo cual esboza una sonrisa por los recuerdos de sus adorables juegos de palabras. Todo bien, a excepción de la sonrisa falsa. Las comisuras de los labios se elevan hacia arriba, la falta de movilidad de los músculos orbiculares cerca de los ojos, los cuales al contraerse elevarían las mejillas y en su conjunto deberían de provocar arrugas alrededor de los ojos. Se dice que la sonrisa es falsa porque curiosamente el músculo orbicular no se puede contraer a voluntad. Si la sonrisa no es verdadera, es probable que el relato de la felicidad de Elizabeth con su tío sea una historia inventada o solo parcialmente cierta. Pero en ese entonces toda la mentira no era descubierta. Era la mujer exitosa con un producto que mejoraría la calidad de vida de la humanidad. En otra conferencia que fue invitada, realizada en octubre del 2015, el neurolenguaje de Holmes parecía delatar que estaba próximo el derrumbe de su imperio de papel. Sentada y encorvada en una silla blanca, con una pierna y manos cruzadas, encontramos a una Elizabeth en posición casi fetal, defendiéndose de las acusaciones de las pruebas de sangre por la vía tradicional. Ese encorvamiento es como sopesando la gran carga de la mentira.
Holmes afirma que las pruebas son de alta calidad, pero se le ve la tensión en su rostro. Tests that are offered are of the highest quality. Se puede observar el ceño fruncido, la elevación de la aletilla de la nariz y muestra los dientes inferiores. Aprieta los labios, todas ellas señales, indicios con la ira contenida. En esta escena, los accesos oculares a su derecha sugieren una situación construida. Cuando trata de desmentir lo que el Wall Street Journal dijo sobre diluir la sangre para hacer pruebas fuera de su tecnología patentada, Elizabeth Holmes señala: What the journal described, that we take a sample, dilute it, and put it on a commercial analyzer, is inaccurate, and that's not what we do. I watched it on the journal website and I couldn't believe what she just said. Holmes afirma que no es cierto. Sin embargo, como solo un verdadero neurofans habrá detectado, hay un conflicto entre lo que dice y manifiesta su cabeza. That's not what we do. Mientras que sus palabras afirman que no, su lenguaje silencioso grita que sí. Cuando le recuerdan a Holmes el valor de su imperio de $9 millones a cero, se quiebra Holmes, comprime sus labios hacia adentro y se hace evidente un conflicto emocional. El entrevistador hace la pregunta si funciona. Elizabeth contesta mirando a los ojos y acompañando con un movimiento afirmativo de cabeza y con un enfático sí. Su neurolenguaje parece estar diciendo la verdad. Parece que Holmes cree o quiere creer que sí funciona o sí funcionará su producto. Sin embargo, anteriormente ya había demostrado con varios signos no verbales lo contrario, por lo que bajo el principio para decodificar el neurolenguaje, que llamamos el agrupamiento, se quedaría toda esta entrevista como un indicio de mentira. Conclusiones. ¿Eran tontas las personas que invirtieron miles de dólares en Theranos, la empresa de Elizabeth Holmes? La verdad, no lo creo. Eran personas de alto rango, miembros de la junta directiva como Job Schultz, exsecretario de Estado y del Tesoro de los Estados Unidos, el general Gary Rodhead, Henry Kissinger, el secretario de Estado, Sam Nutt, Bill Perry, exsecretario de Defensa, hasta estuvo con Bill Clinton y Jack Ma, por ejemplo. Todas estas personas son líderes natos. ¿Cómo fue posible engañarlos? Es muy probable que confiaron ciegamente en la seguridad exterior que proyectaba Holmes y en el cuento de hadas que contó. Sabía cómo actuar y fingió ser quien no era con tal de hacer realidad sus metas. Las neurociencias pueden explicar este fenómeno de economía conductual, pero este espacio es reducido para hablar de la obra del ganador del Premio Nobel de Economía, el psicólogo Daniel Kahneman. Imagínate un psicólogo ganando el Premio Nobel de Economía. Pero recomiendo ampliamente, si quieres saber más del tema, su libro Pensar rápido, pensar despacio. ¿Elizabeth Holmes sabía que su proyecto era una fantasía y así mintió a todo el mundo? ¿O era una soñadora con mucha autoconfianza creyendo que podría realizarse algún día su sueño? Mi opinión es que mintió descaradamente a todas las personas que confiaron en ella. Ella ya sabía que no se podía hacer. Pero no por ello la hace ser una psicópata integrada. Los psicópatas integrados por eso suelen ser muy difíciles de detectar. Al carecer de una brújula moral y empatía, no sientes culpa o vergüenza. Saben que son diferentes a los demás y tienen que aprender a fingir emociones positivas para encajar. Por eso son extremadamente carismáticos y encantadores, hasta que sale su verdadero yo. La mentira se hace evidente cuando hay un conflicto. Tú sabes que haces mal, pero tienes que decidir hacer bien. El cuerpo no sabe mentir y encuentra ese conflicto y comienza a expresarlo de forma involuntaria. El por qué un psicópata no tiene ese conflicto lo explica uno de mis autores favoritos de manera magistral. Dan Ariely, autor de libros como Las trampas del deseo, Las ventajas del deseo y ¿por qué mentimos? En especial a nosotros mismos, la ciencia del engaño expuesta al descubierto. Escuchemos a continuación a Dan Ariely. Version of the experiment. We do the same thing, but people pick a charity. And all the money that they're going to make today goes to that charity, right? For a good cause. What do you think happened? People cheat more or less?
people cheat more. And the lie detector stops working. Why? Because what does the lie detector detect? The lie detector detects attention. I want more money, but I think it's wrong. I want more money, but I think it's wrong. But if it's not wrong, why would you worry? If it's for a good cause, you can still think of yourself. Elizabeth Holmes no da indicios de ser una psicópata integrada, ya que al mentir su comunicación no verbal revela un conflicto que transforma su neurolenguaje comunicando contradicciones y el conflicto interno que lleva dentro, haciendo claro su conciencia de que estaba mintiendo. Elizabeth Holmes miente en casi todo. Su voz impostada, su look emulando a Steve Jobs, junto con una gran admiración que sentía por él. Los ojos grandes abiertos de manera consciente con intención, las capacidades de su máquina llamada Edison en honor al inventor norteamericano Thomas Alva Edison, la sonrisa falsa, todo eso juega. Quizá Holmes se inspiró en el ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, al que se le atribuye la frase "una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad". O de plano quizás se inspiró en el propio Thomas Alva Edison y ella misma crea que no ha fracasado, solo descubrió $9,000 millones cómo no hacer un mini laboratorio de análisis de sangre. Neurotip. Debes estar consciente que las historias que apelan a las emociones influyen en tus decisiones. Holmes contaba una historia que todos queríamos creer y emocionaba. Por eso convenció a tantas personas inteligentes que se dejaron llevar por la emoción y que hacía creíble la historia de Teranos. Y no analizaron el neurolenguaje de quien las estaba contando. Cuando veas indicios del lenguaje del engaño, debes preguntarte más acerca de lo que causa esos conflictos a tu interlocutor, pero debes andar con cuidado. Recuerda que no todas las personas tienen el conflicto interno al hacer las cosas indebidas y que deberás detectar a estas personas con otras técnicas. No está mal con soñar con hacer lo imposible e intentarlo de manera apasionada, pero lo incorrecto es engañar a las personas y lastimarlas de una u otra manera, sobre todo aquellas personas que se quedaron sin su patrimonio. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Consulta también el diccionario en neurolenguaje en mi nuevo canal. Deja en los comentarios si identificaste algunos otros signos no verbales en Holmes, qué opinas de este neurotip o de las conclusiones. Sugiéreme algún video en específico que te gustaría que analizáramos, ya sea aquí o en mis otras redes sociales. Sígueme en Instagram, Twitter, Facebook o hasta en TikTok si quieres. Por favor, dime en los comentarios de este video qué has aprendido o de qué te han servido estos videos en tu vida personal y profesional. Esto me ayudará a preparar mejores contenidos para ustedes, los neurofans. Te dejo el link de los videos analizados en los que se basó este episodio aquí en la descripción adjunta. Chécate mi Instagram para que veas los datos de los libros que aquí dijimos o algunos otros que recomiendo si te interesa tener estas habilidades y aplicarlas a tu negocio o progreso personal o profesional. Yo soy César Ceballos, te mando un fuerte abrazo y espero que uses tus superpoderes en neurolenguaje para el bien. Hay otra cosa más, muy al estilo de Steve Jobs. El cuerpo miente en algún momento por breve tiempo. El neurolenguaje refleja tu realidad. La voz sobreimpostada de Holmes se pone al descubierto en estos pocos videos. No, it hasn't. Well, if I use traditional words to describe what we're doing, it's hard because people then associate it with conventional processes for analyzing drugs and development. No, it hasn't. Well, if I use traditional words to describe what we're doing, it's hard because people then associate it with conventional processes for analyzing drugs and development. Through the FDA clearance process and sent submissions in for those. And as part of that process, pretty disappointing to see that after every single one of the sources that Soy Batman. Soy Batman.